Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a la Cita sin gluten año nuevo. Y para la receta que les traigo hoy es una receta, la receta más votada de la encuesta que he hecho el domingo en mi Instagram. He puesto dos fotos y han votado por esta y los quería ya y se los he traído ya. Es un pan de molde delicioso, sin gluten, sin lácteos, sin huevos, sin azúcar, alto en fibra y proteína. Un pan saludable para comenzar este año con un pie grandioso. No un buen pie, un pie grandioso. Es también súper suave y se mantiene así a lo largo del tiempo porque no tiene almidón de maíz, que esto hace que se reseque un poco la miga, en lugar de un equilibrio así para que quede súper suave y grande, sin almidón de maíz. O sea que esto es genial. Espero que les guste y bueno, comenzamos. Lo primero que vamos a necesitar son 250 mililitros de agua tibia, importante. No caliente, tibia. Y le agregaremos 2 o 3 cucharadas de miel. Perfecto, mezclamos. Luego le agregaremos 7 gramos de levadura seca instantánea para pan. Sin gluten, por supuesto. Si quieres ver la marca que utilizo, lo puedes ver en mi enlace de Amazon en la caja de información. Le voy a agregar un poco de las harinas que utilizaré en la receta. Así. Esta levadura se supone que es instantánea y no se debería activar, pero a mí me gusta siempre probar porque los ingredientes están caros y hay que probar. Dejamos reposar 30 minutos aproximadamente o hasta que se active. Hacemos los huevos veganos. Necesitaremos lino o linaza molido. Recomiendo que utilicen la de color dorada. Me parece que tiene un sabor un poco más ligero que la otra. Y le agregaremos 4 cucharadas de lino o linaza molido. Depende de donde esté, se llama de forma diferente. Si tú no tienes problemas con los huevos y quieres utilizar huevos, puedes hacerlo. Al final te pongo las sustituciones. A esto le agregaremos 12 cucharadas de agua templada o fría. Y si no estás suscrito, suscríbete. Es gratis, fácil y rápido. Si te gustan mis recetas, déjame un me gusta, comparte. Muestra al mundo que estamos aquí, que existimos. Alguien puede necesitar todas estas deliciosas recetas sin gluten. Lo mezclaremos bien y llevaremos a la nevera y dejaremos reposar entre unos 15-20 minutos aproximadamente, hasta que se forme un gel que te muestro más adelante. Todo depende del lino de la linaza y su capacidad de absorber el líquido. Miren, así está el mío. Si tiene esta textura, está bien. En mi caso, me parece mucho más líquida de los linos o linaza que he utilizado anteriormente, que me hace un poco más de gel. Este es un poco más lento en absorber, pero está bien en ese punto. Lo que vamos a hacer ahora es batirlo todo porque he descubierto en la receta del panettone sin huevo que al batirlo, estos blanquean como si fuera las yemas de los huevos, así. Y ganan aire y esto ayuda en la esponjosidad un montón. Ayuda a crear un volumen, ayuda a crear un pan con volumen. Que esto, como saben los que hacen recetas sin huevo, es un poco complicado obtener un bizcocho o un pan con bastante volumen. Las harinas. Mezclaremos 250 gramos de harina de quinoa. De nuevo, al final te dejo las sustituciones. 100 gramos de harina de trigo sarraceno. Pero si puedes hacerlo así, te recomiendo que lo hagas así. 40 gramos de fécula de patata o papa. Puede ser también fécula o almidón de yuca.
También le agregaremos 9 gramos de cáscara de psyllium molida. Esto nos pegará todo. Si quieres saber qué es el psyllium, por aquí arriba te dejo el vídeo donde lo explico y lo muestro. Y por último, sal al gusto. Yo lo estoy agregando aquí como una cucharadita aproximadamente. Lo llevamos a la batidora amasadora, en mi caso. En tu caso puedes seguir mezclando con la paleta de cocina o con batidora de mano. Y le vamos a agregar el lino de la linaza que hemos batido anteriormente. Ahora le vamos a agregar la levadura, que se debe ver bien activa, así como te muestro. Yo lo he cambiado de envase porque se quería escapar del otro, porque era muy pequeño. Miren, así. Mi levadura se estaba escapando, formando redes, así que la he tenido que cambiar de envase. Se la agregamos, súper activa, así que ya sabemos que está buena. Y batimos. Le agregaremos 2 cucharaditas de polvo de hornear. Esto ayudará a la levadura a que esponje mejor el pan y también a que el pan gane un poquito más de esponjosidad y volumen. Y le agregamos 50 mililitros de aceite, en mi caso aceite de oliva. Y mezclaremos unos 10 a 12 minutos aproximadamente, si es con batidora amasadora. Si no es con batidora amasadora, si es con paleta de cocina que estamos mezclando, pues entre 12 y 15 minutos. Es mi recomendación. También podemos mezclar con las manos. Será un poco desastre, pero quedará bien. Miren, esta es la textura que tienen que tener. Siempre fíjense en las texturas, es importante. Textura correcta. Luego yo lo voy a verter en otro bol. Le voy a dar una forma de bola, así como me ves. Esto lo voy a tapar con papel film o con un paño de cocina, lo que tengas. Preferible papel film o algún plástico, porque esto protege mejor la masa de que se reseque. Dejamos reposar 45 minutos en un lugar cálido. Yo hice el truco del horno, meterlo en el horno apagado con una olla de agua hirviendo. Utilizaremos un molde. En mi caso, yo estoy utilizando un molde pequeño que es de 16 centímetros de largo por 11 de ancho. Pero yo te recomiendo que utilices, el pan salió mucho más voluminoso de lo que pensaba, y bueno, te recomiendo que utilices uno un poquito más grande. Miren, así se debe ver la masa, ha esponjado. Y quiero hacer un truco que vi en el TikTok. Bueno, esto no funciona. Por lo menos no funciona como se ve en las masas con gluten. En las sin gluten se ve así. Pero bueno, no pasa nada. Volvemos así. La levadura se ve que está bastante activa. Le quitamos un poco de aire que ha cogido con la levadura. Y lo vamos a verter. El molde tiene que estar engrasado. Y miren la textura que tiene. Con la paleta de cocina y un poco de aceite vamos a estirar un poquito la masa y a distribuirla lo mejor posible. También podemos mojarnos un poco las manos con agua fría y pasarlas por encima. Y miren, he limpiado un poco los bordes y listo. Lo voy a tapar y dejar reposar
lo voy a tapar con papel film. El papel film le he hecho aceite, importante, porque cuando crece la masa es pegajosa. Y si no hacemos esto, se queda pegada al papel. Tapamos y dejamos reposar. Miren, así. Así se tiene que ver. Miren qué grande. El mío se ve súper monstruoso porque el molde es pequeño. Si el molde es un poco más grande, pues se verá un poquito menos monstruoso. Miren. El papel film sale perfecto. No se queda pegado. Precalentaremos el horno a máxima potencia. Luego lo bajamos a 180 cuando vayamos a meter el pan. Hornearemos. En mi caso fue alrededor de 60 minutos, 1 hora. ¿Por qué tarda más que el pan, que los otros panes? Porque las harinas altas en fibra, como retienen mucha hidratación, tienen mucha agua, tardan un poco más en perder esta hidratación y queremos que seque un poco la miga, no que quede apelmazado. Si lo sacamos antes de tiempo, nos arriesgamos a que quede una miga muy húmeda. Así que es importante que tenga un periodo más largo de horneado. Yo le eché un poco, una capa de miel por arriba y lo metí al horno un poquito más y pues se puso moreno un poco más. Pero no se quemó, lo puedo asegurar. Miren qué tamaño, miren qué perfección. Si pueden hacerlo, sigan todos los consejos que les doy en el vídeo, es importante. Si tienen preguntas, escríbanme en el Instagram. Yo tardo un poquito en contestar, pero contesto. Espero que les haya gustado esa súper receta. Es una forma diferente de hacer pan de molde. Por aquí arriba te dejo los otros pan de molde si quieres ver las otras recetas. Y bueno, déjame en los comentarios qué tal te ha parecido la receta. Miren, este es el molde. Y ahora vamos a ver la miga por dentro. Miren qué suavidad. Vale, mi consejo es dejar que se enfríe totalmente. Si puedes esperar hasta el día siguiente mejor, porque el pan es súper suave, es extra suave. Será mucho más fácil que esperes un día a picar el pedazo. Miren qué suavidad. Y se conserva en el tiempo esta suavidad, lo cual es genial. Miren qué miga tan... perfecto. Miren. Perfecto. Si quieres un pan, una rebanada gigante de pan, aquí tienes tu pan gigante, tu maxi pan. Y estas son las posibles sustituciones. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerda dejarme un me gusta, no cuesta nada. Y compartir para que otros sepan que estamos aquí y que tienes estas recetas a su disposición, tal vez las necesiten. Un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo.